Oh, no, 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 no. El 5 de abril, el 5 de mayo, se conmemoró el Día Mundial del Asma. Entonces vamos a hablar sobre el asma, pero antes vamos a explicar qué significa esto, cómo funcionan los pulmones. Imaginemos los pulmones como dos bolsitas que juntan el aire. Entonces cuando uno respira, se infla y se desinfla. Entonces, ¿por qué se produce? Porque baja el diafragma, y le da lugar hace al una pulmón. presión negativa y entra aire. Sí. Cuando tenemos asma, ¿sí? Esto se cierra, pero vamos a ver cómo es el pulmón por dentro. Y vamos a sacar la capa de estas bolsitas y nos vamos a encontrar con que el pulmón es como si fuese una planta con sus hojas y sus ramas que se va dividiendo los bronquios de a poco y van cada vez más chiquititos hasta que terminan en estas pequeñas bolsitas. Y estos son los alvéolos pulmonares donde se produce el intercambio de oxígeno. Claro. Entra oxígeno a la sangre, sale el dióxido de carbono y nosotros expiramos el dióxido de carbono. Pero ¿qué es lo que ocurre con el asma? Que es una enfermedad crónica que con ciertas intermitencias los bronquios suelen angostarse. Entonces pasan de ser... Por eso cuesta respirar. Exactamente, pasan de ser de este calibre a este calibre, más finitos como esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando pasa esto, nos cuesta sacar el aire, porque el aire entra por una presión negativa, pero sale en forma pasiva. Entonces, cada vez tenemos más aire adentro de los pulmones, nos cuesta sacarlo, ¿y qué escuchamos? O sea, nos cuesta la renovación. Exacto. Sí, ahí va, se escucha así. Como un silbido. Un silbido, Un sí. silbido. Yo me acuerdo. Y eso es la sibilancia de la persona asmática. Lo que vamos a ver entonces es algunas recetas para poder controlar el asma. Y la primera receta va a ser esta. A ver. ¿Eh? La primera receta es Te tragas una ficha y... identificar cuál es el desencadenante. Como el asma es multifactorial, puede ser que te ocurra porque tomaste frío. A ver, una persona que el asma es inducida por el frío, por el ejercicio, por la humedad, por los hongos del ambiente, ¿Alergia? por el humo del Yo iba a decir cigarrillo, eso, como una alergia, cuestión alérgica, una polen. cuestión puramente psicológica, porque estamos pasando un mal momento, porque la pandemia, porque falleció algún familiar, por el COVID o por lo que sea. Entonces nosotros identificamos el desencadenante, O sea, el principio. el que lo desencadena, Claro, el que va a ser esta cascada que uno luego empiece con esta dificultad para respirar. Sí. Identificamos ese desencadenante y ahí va a ser el tratamiento. Ah, ¿y eso el doctor lo sabe? Lo tiene que A averiguar. veces sí, a veces no. Y ahí está el arte de De encontrar identificar cuál ¿Cuál es es? la causa. Pero el tratamiento justamente va a ser nuestra segunda caja. A ver. Que el tratamiento, básicamente, ¿sí? Con los aerosoles es hoy el tratamiento ideal. Más efectivo. Pero vamos a ver, cuando uno dice, no, el aerosol me hace mal, es como decir, la pastilla me hace mal. La pastilla puede ser un antipsicótico, como puede ser un antibiótico, como puede ser un analgésico. Los aerosoles es el vehículo por el cual vamos a dar distintas drogas que entran directamente a la vía aérea. Y vamos a distinguir dos tipos de tratamiento. El tratamiento de la crisis, que es el famoso salbutamol, que es el aerosol que uno usa cuando está con el broncoespasmo, y el tratamiento de... mantenimiento, el ¿Es un preventivo. broncodilatador? Sí. Lo Pero que va a en sus hacer, dos- lo que en va a sus dos hacer, acepciones. lo que va a hacer es Pasar de de este negro al a este blanco. blanco. Perfecto. En forma rápida. Pero el tratamiento preventivo también se puede usar de esta forma, o se puede usar a través de polvo seco o de pastillas. Si es una cuestión alérgica, se puede tomar un Pero yo antialérgico. escuché, por ejemplo, que eso era mal usarlo porque debilitaba el corazón. No, lo que produce esto es taquicardia. Es una taquicardia pasajera, la misma que va a ocurrir si yo me pongo a jugar al fútbol. Voy a tener taquicardia, pero esto se va. Es preferible tener esa taquicardia pasajera a tener el broncoespasmo. ¿Qué diferencia hay con el vaporizador? El vaporizador es otra cosa. Ya sé que es otra cosa. No, sí, claro, pero digo, el efecto. nebulizador. El nebulizador, El eso. nebulizador lo que te va a hacer es fluidificar los mocos. Ah, ok. Que también es parte del tratamiento. Pero
cuando se usaba el broncodilatador en Líquido. en el nebulizador, parte de eso se iba cuando, con el vapor alrededor. Y por otro lado, mucho se quedaba en el nebulizador. La dosis que uno termina Absorbiendo, recibiendo claro. es muy errática. Claro. Y de esta forma vamos a ver exactamente cómo tiene que ser el tratamiento. A ver. Es fundamental que el aerosol se tenga que batir. Esto viene separado, la droga con el propelente. Lo tengo que batir fuerte 10 segundos. 10. Lo pongo en la aerocámara, no directamente, porque directamente necesita cierta sincronización. Entonces tengo que respirar justo en ese momento. ¿Cómo hago con los chicos? Es muy difícil. Y por otro lado, las partículas al chocar contra la pared posterior de la faringe pueden producir broncoespasmo. Por eso se usa la aerocámara. Lo bato 10 segundos, lo pongo, lo voy a apretar y ahí se va a ver, si lo toma justo la cámara bien de cerca a esta, ahí se va a ver el aerosol como ahí se llenó. ¿Lo vieron? Perfecto. Bueno, pero eso lo hago con esto puesto acá. Lo pongo, respiro 10 segundos, siempre son 2 puffs, lo saco, lo vuelvo a batir. Eso es importante, lo vuelvo a ¿Por qué? batir porque se separa el propelente del gas. Ok. Si no, es solamente el gas. El gas. Perdón, la droga del gas o el propelente. Si no, es solamente el propelente. Perfecto. Lo pongo, me lo pongo y respiro 10 segundos. Esa es la forma ideal. Perdón, no es respirar 10 segundos, es contener 10 segundos. No, respirar 10 respirar. segundos. Claro, respiro porque... Lo que está dentro. Lo que está Es lo dentro. que está dentro. Entonces no Ah. necesita sincronización. Que sea sincrónico, Y es si mucho no, más fácil claro. con los chicos esto. Se Perfecto. tiene que adherir bien la Sí. máscara, ¿sí? Yo Ah, nunca ya había entendí. visto Y es eso. importantísimo después lavarlo y por eso tengo acá este recipiente. Se lava muy fácil, A ver. lo desarmo, agua con detergente, lo pongo adentro Sí. y luego no lo enjuago, lo dejo con el detergente toda la noche para que se absorba en el papel tisú. ¿Por qué se deja el detergente? Ah. Porque eso lo que va a hacer es que las partículas después no se peguen nuevamente en el plástico. Ok. Esto es así, es facilísimo lavarlo. No hace falta enjuagarlo. Y se lo deja así. Sí, y tiene que estar escurra totalmente solo. seco para usarlo de vuelta. Al día siguiente va a estar seco. No, En- porque digo, por ahí Digo, ¿uno alguien no lo puede usar sea- de nuevo? ¿Eh? A la noche, por ejemplo. ¿No lo puedo usar de Sí, nuevo? sí, esto no lo hago todas las veces que lo uso. Ah, Esto lo perfecto. hago cada 2, 3 días, lo limpio Para que de esté esa limpio. forma. Para que Pero es esté limpio. importante porque si no se van adhiriendo todas las Claro. partículas ahí. Cuando yo respiro, no voy a respirar la cantidad de droga que Perfecto. tiene. Es de este aerosol o del que sea. Siempre hay que usar la aerocámara en lo posible, una cámara espaciadora y después limpiarlo bien. Y nos vamos entonces a la tercera. A ver. La tercera receta. ¿Es? Habíamos hablado que el alimento sea tu medicina. Sí. Sí. Bien, vamos entonces con eso. ¿Qué es lo que puede desencadenar una crisis asmática? Y habíamos hablado de ver los desencadenantes. Sí. Bien, el tomate es un alimento alergénico. Si a vos el tomate te causa alergia, no consumas tomate porque podés tener una crisis asmática. Si Sí. es que vos sos asmático. La leche, cuando vino la fonoaudióloga, nos contó que produce mucho moco. Bueno, Sí. el producir mucho moco también puede desencadenar una crisis alérgica. Los cítricos, hay personas que son alérgicas a los cítricos, así que si tenés una crisis asmática, no consumas cítricos. Las margarinas, hablamos de las grasas trans. Sí. Bien, la obesidad, por ejemplo, va en contra del asma. No son amigos, son enemigos, porque uno tiene que estar en buen estado físico. Perfecto. Entonces, vamos a evitar comer las grasas trans. Lo mismo la sal. La sal. Hace que retengamos líquido, y si retenemos líquido, el pulmón trabaja menos porque no puede expandirse bien. Y por otro lado, el azúcar. Consumir mucho azúcar lo que hace es que tengamos que consumir más oxígeno para poder metabolizar estos hidratos de Para carbono. compensar, Así claro. que si tengo una crisis asmática voy a intentar comer cosas con poco azúcar. Y ahora Perfecto. vamos a ver qué alimentos sí son convenientes si yo tengo una crisis asmática. A ver. Y vamos a hablar justamente de lo de siempre. Mi asado. Tus amigos. Claro Y asado. que sí. Vamos a hablar
de legumbres, arveja, poroto, garbanzo, lenteja, Es de chicas. la avena y de los frutos secos. ¿Por qué? Porque son ricos en omega 3, que es el colesterol bueno. Esto va en contra de la obesidad. Y por otro lado, un dato interesantísimo, tienen magnesio. Y el magnesio relaja el músculo liso. ¿Qué es el músculo liso? Es el músculo de los bronquios. ¿Interna Sí. o es todo? No, es el que está entre el cartílago. A ver, no todo esto es cartílago, sino que parte en músculo. Ok. El músculo liso es el músculo que es involuntario. El músculo estriado es el músculo que vamos a ver con la boxeadora en un ratito. El músculo liso es el involuntario y el magnesio relaja el músculo liso y actúa como broncodilatador. Ajá. Por último, A ver. siempre lo recomendamos. Siempre lo Siempre. recomendamos. El vaso Y en de este agua. caso, no, señora. ¿Eh? La pelota. La actividad física. Ah. Siempre era muy habitual escuchar, no, como es asmático no tiene puede que hacer hacer agitarse. ningún tipo de Claro. actividad física. Y es el contrario, es todo lo contrario. Una persona asmática, no solo todos tenemos que hacer actividad física, las personas que tienen asma, la actividad física es el mejor aliado con el tratamiento correcto, con la alimentación correcta y hacer una actividad física Hay en que irse forma a vivir a otra provincia. regular. Viste que en otra época se iban a Córdoba a vivir. ¿Qué era, Otras épocas. ¿Qué era lo que pasaba? La humedad del Río de la Plata, Sí. que se mete en nuestra ciudad, sirve de vehículos para ciertos honguitos y ciertos... O sea, no era un tema climatológico, sino de la calidad del aire. Ahí va, ciertos alérgenos Sí. que hacían que los bronquios se cerraran. Sí. Los mandaban A la a sierra. Córdoba, por supuesto, mi papá lo llevó a mi hermano a Córdoba y se lo cargaba a caballito porque era asmático. Entonces lo llevaban allá porque era un clima seco. Ahora Ajá. cambió mucho eso con el tema de los diques y los grandes embalses. Pero en su momento Córdoba era el lugar ideal para las personas asmáticas, ahora ya no lo es tanto. Pregunta, papá asmático, mamá asmática, ¿la criatura sale asmática o no es hereditario? No, a ver, puede tener cierta predisposición, ¿sí? Pero no significa que vaya a ser asmático sí o sí. Sí Sí. puede tener cierta predisposición. Lo que va en contra, sí, mamá y papá asmático y encima ambiente con cigarrillo. El cigarrillo, Terrible. No lo va. peor para el asma. Porque Para todo. Sí, claro que sí. Pero si encima le sumamos la cuestión genética y un desencadenante ahí que lo está agrediendo al bronquio todo el tiempo, Ajá. sí, a ver, es cantado, va a ser asmático. Perfecto. ¿Mm? Muy bien. Bueno, bueno. gracias al doctor. Menos mal con nuestras Y recetas. se pero- viene el hot sale Mi amor. que yo me anotaría. Yo también me voy a comprar de todo porque ya llega el hot sale a Frávega. Este 10, 11 y 12 de mayo.